Lucas 22 y si también quieren buscar Marcos 14, porque también vamos a estar en Marcos 14 y Primera de Pedro 5. Y ya que la pastora estaba hablando de tomando notas, y yo recomiendo que lean esta semana Lucas 21 y 22 para tener todo el contexto de este mensaje, porque creo que creo que podemos aprovechar mucho de conocer todo el contexto de lo que vamos a ver y lo que vamos a aprender en esta noche. Amén. Lucas 22 y vamos a empezar desde el versículo 54. Y solo antes de leerlo, solo quiero darle un poquito del contexto, pero vamos a entrar en una historia que es muy importante para cada uno de nosotros. Es la historia de que cuando Jesús va a ser traicionado y antes de todo esto encontramos su entrada triunfal en Jerusalén, la Santa Cena, su oración en Getsemaní y la traición de Judas. Entonces vamos a empezar inmediatamente después de eso. Por eso recomiendo que lo lean para tener todo el contexto. Pero vamos a empezar aquí en el 54. Entonces lo arrestaron, hablando de Jesús, lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, Simón, los siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. 58. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. 59. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Vamos a orar. Señor, en esta noche yo te pido que tú abres mi entendimiento, que tú me des ojos para ver, oídos para oír exactamente y con precisión tu palabra en esta noche. Si estás de acuerdo, di amén. Amén. La última vez que prediqué estaba hablando un poquito de los fracasos famosos de la palabra de Dios y creo que muchos de ustedes, también yo, tenemos héroes en la Biblia y personajes en la Biblia que son pues nuestros héroes. Y aprendemos muchos de ellos, aprendemos mucho de la victoria que ellos vivieron, de las cosas que ellos tuvieron que enfrentar y la victoria que Dios los dio. Entonces aprendemos eso, pero yo creo que podemos aprender aún más en los fracasos, porque ¿cuántos de ustedes saben que nadie, aún en la Biblia, nadie es perfecto? A ver, levanta la mano si tú lo sabes. Nadie es perfecto. Ni yo soy perfecto, ni tú eres perfecto. Ya lo tenemos clarito, no tenemos que discutirlo más. Nadie es perfecto. Y en la Biblia encontramos mucha imperfección, muchas personas que han fracasado, y ese fracaso sirve para que nosotros podamos aprender una lección de ese fracaso. Entonces yo en esta serie de charlas que el Señor me ha dado, creo que es como 6 partes, pero 3 o 4 de ellas habla de Pedro, el apóstol Pedro. Y pobrecito Pedro, pero siempre la estaba regando. Voy a ser muy sincero. Pero nosotros sabemos
que Pedro Jesús le dijo, sobre de esta roca, hablando de Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces nosotros sabemos que su leyenda o hay otra palabra que, not his legend, no su leyenda, pero su legado, gracias, su legado es nosotros, es la iglesia. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia de Cristo? Cada uno de nosotros pertenecemos a ese legado. Entonces sabemos que Dios usó su vida y Dios usó todo lo que él hizo, pero aún fracasó bastante. Entonces yo aprendo mucho de la vida de Pedro. Y en esta ocasión yo aprendí 3 cosas de este pasaje que acabamos de leer acerca del fracaso de Pedro y qué es lo que podemos aprender de él y qué podemos aprovechar de esta historia. Y número 1, si están escribiendo notas, número 1, aprendí que nunca debo decir nunca. Nunca debo decir nunca. Never say never, ¿verdad? Yo tengo que admitir que he fracasado en esta área. Muchas veces dije, nunca voy a hacer eso. Never. ¿Cuántos de ustedes se identifican con esto? Nunca voy a hacer tal cosa. Para mí, como mi papá era un predicador y yo crecí en una casa de pastores, nunca voy a ser pastor. Jamás de los jamases voy a ser un pastor. Nunca. Y crecí y me encantó tocar el piano. Y creo que una vez compartí, la primera vez que canté fue cuando me pusieron un micrófono. No sé si lo he compartido, pero lo voy a compartir. Pero me pusieron un micrófono y yo estaba tocando el teclado y no había cantado en mi vida, o sea, en frente de personas. Y me pusieron el micrófono y les digo, pues, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están poniendo ese micrófono aquí? Y me dijeron, no, es que quiero que empieces a cantar. Y le dije al director de alabanza, le dije, no quiero cantar. Jamás voy a cantar. Nunca de los nunca. Me pusieron el micrófono ahí y le dije, no. Y ahí estamos discutiendo. De repente dije, pues, ¿sabes qué? Ok, ponlo ahí, pero no sé qué va a pasar, ni voy a intentar. Y yo estaba enfocado en la música. Entonces el director de alabanza empezó a orar, empezó a abrir el servicio, empezó a decir, vamos a exaltar el nombre de Cristo, vamos a alabar el nombre de Cristo. Órale, David, llévatelo. Y él se bajó de la plataforma y me dejó ahí. Y era la primera vez y la verdad no sé qué hice, la verdad no sé qué pasó, blackout. Desperté y estaba en la casa. Pero dije nunca, jamás. Cuando empecé a escribir canciones, me acuerdo que una vez yo estaba escribiendo una canción, creo que era una canción acerca de la Navidad. Algo así, se me olvida, pero yo estaba escribiendo una canción y yo estaba tratando de crecer en esta área y de repente me entró la idea loca de enseñárselo a unas personas para ver qué pensaban de la canción. Entonces yo presenté la canción y en eso, al terminar la canción, yo estaba así como lo hice ahorita, todo apasionado, cantando mi canción, casi llorando con la canción. Ay, es de una niña. Era una canción de una niña. Hablando de una niña. Y cuando de repente termino la canción y una hermanita, que el Señor la bendiga, una hermanita, digo, no sé, como que no tiene sentido. Escuché a mi suegra por ahí. Ay, suegra, tú estabas ahí también. No era la mujer. Pero mi suegra estaba ahí. No, y mi suegra después me dijo, ay, mijo, no te preocupes, me encantó la canción. Gracias por las suegras, ¿verdad? Yo escuché eso.
Era otra hermana loca. Por Cristo no me dejaron terminarlo, pero es que, y dije, después de eso dije, jamás de los jamases voy a escribir, eso no es para mí. Y mi esposa es testiga que paré de componer canciones por, ¿qué? 3, 4 años, que dije, no voy a hacer esto, jamás. Y todo esto lo estoy viviendo en este día. Una vez dije, no me gusta escuchar mi voz grabada. Entonces jamás voy a grabar. Nunca di nunca. Never say never. Nunca voy a hacer eso. Y en parte es porque hay mucha confianza que nosotros tenemos en lo que estamos viendo en lo presente. Esto nunca va a cambiar. Esta situación nunca va a cambiar. Y en la cuestión de Pedro, Jesús le dijo, vamos, si todavía están ahí en Lucas, déjeme abrir esto porque no quiere. Ay, la tecnología. Pues ¿cómo lo hacemos si no tenemos el iPad? ¿No quiere abrir? Ahí está. Creo que en el 31 y el 34 lo puedes anotar ahí, lo puedes leer después. Pero es exactamente lo que Pedro dijo. Jesús le dijo a Pedro que él lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y la respuesta de Pedro era ¿qué? Nunca. ¿Yo? Nunca. Como aquellas personas que dicen que son nuestros amigos y en el día de los golpes, ¿dónde están? ¿Dónde estabas? No, es que caí, no sé qué pasó y de repente me quedé atrás. Eso es lo que pasa, ¿verdad? O sea, nunca, ¿quién? Yo, tú me vas a negar, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Yo nunca. Aprendí una cosa, nunca debemos decir nunca. Y eso lo podemos ver en cualquier situación de nuestra vida. Para muchos de ustedes, Dios te está llamando y Dios te está hablando aún al ministerio. Nunca di nunca. No, nunca voy a hacer. No, eso es para aquellos que tienen talento, supuestamente tienen talento, tienen los dones, pero yo nunca. Y si Dios te llama al ministerio, Él te va a capacitar. Entonces no puedes decir nunca. Hay una canción que cantamos aquí, se llama Dios de lo imposible. Y Él es el Dios de lo imposible. Él puede hacer cosas imposibles, que son imposibles para nosotros. Entonces si Dios te llama, si Dios te está llamando, no debes decir pues nunca voy a hacer eso porque etcétera. Y es lo que Pedro dijo. La respuesta, nunca lo voy a hacer. Y a veces es porque, y en la situación de Pedro y en la situación de muchos de nosotros, es porque hay demasiada confianza en nosotros mismos. Creemos que somos suficientemente fuertes. Pero cuando nos acercamos al fuego, todo cambia. Y literalmente Pedro se acercó al fuego, se acercó a la fogata, y en la fogata lo descubrieron quién era Pedro. Él estaba tratando de esconderse. Dice la palabra de Dios que se acercó a la fogata y todos estaban alrededor, y alguien ahí se dio cuenta que era Pedro. Y ya leímos que él sí negó a Jesús 3 veces. Nunca di nunca. Número 2, aprendí que el diablo quiere tentarme y quiere tratar de zarandearme. Aprendí que el diablo quiere tentarme y quiere tratar de zarandearme. Y en muchas ocasiones el diablo tiene permiso de tentarnos. Dice la palabra de Dios que el diablo está buscando a quien devorar. No está sentado nada más simplemente esperando a ver qué pasa y a ver si fracasan los hermanitos de la iglesia. Él está tratando de tentar a cada uno de nosotros. Él está tratando de zarandear a cada uno de nosotros.
Mi papá lo decía de esta manera: mis hermanos, el diablo te quiere bailar. Y es cierto, de cierta manera es cierto que nosotros tenemos que estar conscientes que el diablo va a querer tentarnos y el diablo va a querer zarandearnos. Porque lo vimos en el versículo 31. Jesús le dijo a Pedro: Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Es una realidad. Yo sé que muchos de nosotros, y yo tengo que admitir que yo pasé por una etapa donde dije: voy a tratar de esconderme. Voy a tratar de esconderme y no ponerme tanto enfrente y tan noble y tan fuerte en las cosas de Dios, y así que el diablo no se va a dar cuenta de quién soy, no me va a tentar y no me va a zarandear, porque él solamente está zarandeando y tentando a los grandes. No es cierto. Alguien di: no es cierto. El diablo está buscando a quien devorar. Cualquier persona que está dispuesto, la verdad, de ser zarandeado o ser tentado, el diablo va a tomar ventaja. ¿Cuántos están conmigo todavía? Entonces es una realidad para mí entender que yo tengo que estar atento. Mira lo que dijo el Señor, mira lo que dijo Jesús en el versículo 40. Dijo: oren para que no cedan a la tentación. Oren para que no cedan a la tentación. Pray. ¿Sabes que también en Marcos, en la versión de Marcos de esta misma historia, no sé si lo pueden poner en las pantallas, Marcos 14, pero en la misma historia, pero en la versión de Marcos dice: luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Y estamos hablando de cuando estaban en Getsemaní. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? 38 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces hay dos cosas que tenemos que hacer: tenemos que orar y tenemos que estar alerta. Tenemos que estar velando, tenemos que estar viendo lo que viene adelante. No es cuestión simplemente de decir, pues, o solo voy a ver las cosas y solo voy a estar alerta y no voy a orar, y tampoco no puedo decir que solo voy a orar y no voy a estar despierto y alerta y no voy a estar viendo las cosas. Son las dos cosas que tenemos que hacer para ceder ante la tentación, o para no ceder ante la tentación. ¿Cuántos están conmigo? Entonces aprendí que si el diablo está buscando a quien tentar, a quien devorar y a quien zarandear, yo sé que yo tengo que estar en oración constantemente, como dice la palabra de Dios, sin cesar, estar en oración y al mismo tiempo estar alerta. Estar buscando, estar diciendo: yo tengo que estar atento a lo que está pasando a mi alrededor. Como he compartido varias veces, cuando yo estaba pasando por mi crisis de identidad, cuando yo estaba pasando por las cosas que para mí eran lo más bajo de mi vida, yo tuve que ir y buscar ayuda, y fui y busqué la ayuda. Y una de las cosas que aprendí hablando con el consejero, una de las cosas que aprendí es que hay cosas emocionales que son como disparadores. En inglés it's trigger. Hay cosas, ¿cuántos saben lo que es un disparador? It's a trigger. Hay cosas, ¿cómo se llama? ¿Latío? Dije latío. ¿El tío? Gatío. Hay cosas que para nosotros causan un pensamiento del pasado, o causan un recuerdo de algo emocional que no es agradable. Y ellos me enseñaron cómo identificar esas cosas y cómo estar viendo a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, simplemente viendo y analizando todo,
porque al momento que algo pasa, que es me trae una memoria, me trae un pensamiento de algo del pasado, yo tengo que estar atento y decir, no, soy un hijo de Dios. Eso era la respuesta. No, soy un hijo de Dios. Y cosas tan simples como malas noticias. ¿A quién de ustedes le gustan las malas noticias? Nadie. Al principio empezamos con buenas noticias, ¿no? Porque a todos, especialmente a don Rafa, a todos le encanta las buenas noticias. Y a nadie le gustan las malas noticias. Y yo tenía an emotional trigger, que cuando escuchaba malas noticias, yo quería desahogarme de cierta manera en haciendo las cosas que no debía hacer. Entonces ellos me enseñaron que al momento de recibir malas noticias, hacer exactamente lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer: orar y velar. Es decir, Señor, ayúdame en este momento. Y puede ser algo simple, pero ¿cuántos saben que siempre empieza con algo simple? Siempre empieza algo grande, empezó con algo pequeño. Y puede ser una mala noticia, es como ya no tenemos hamburguesas. Malas noticias. Y de repente me enojo, digo, ¿cómo es que no pueden tener hamburguesas? Velad y orad. Pero cosas tan simples como esas, yo tenía que estar atento a esas cosas. Hay otras cosas, por ejemplo, un líder en la iglesia que me dejó decepcionado, o alguien, simplemente cualquier persona, un amigo que queda mal. ¿Cuántos tienen, iba a decir, cuántos tienen amigos que quedan mal? Pero a lo mejor están sentados enseguida de ti. Mejor no. Pero todos conocemos a alguien que queda mal con nosotros, ¿no? Y cuando eso pasa, it was an emotional trigger. Y entonces yo tenía que estar alerta y saber exactamente qué estaba pasando. Eso es estar velando y orando, entendiendo que el diablo quiere tentarnos y quiere zarandearnos. ¿Cuántos todavía están conmigo en esta noche? Entonces aprendí eso de Pedro. Y número 3, aprendí que hay poder en el arrepentimiento. Hay poder. Yo crecí con esa palabra. Arrepiéntese. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Repent. Que ya no lo usamos mucho, pero es muy cierto. Hay poder en el arrepentimiento. Hay poder cuando tú dices, yo estoy mal, me arrepiento. Hay poder en eso. Es más, cuando fue una de las cosas que yo tuve que admitir, que yo estaba mal. Antes de recibir sanidad, yo tuve que admitir que yo estaba mal. Yo tenía mucho odio. Y para admitirlo fue lo más difícil. Pero fue el primer paso. Decir, yo estoy mal. Yo he cometido un error y me arrepiento. Y hay un gran poder en poder arrepentirse. Y lo aprendí aquí también en la vida de Pedro. Pedro fracasó, pero él aprendió una lección muy valiosa y lo quiero leer en Primera de Pedro 5, el versículo 8. Primera de Pedro 5, el versículo 8. Mire cómo empieza Pedro. ¿Aprendió o no aprendió? Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Él aprendió eso, él aprendió porque él reconoció. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas 22? Dice que cuando se dio cuenta y escuchó al gallo, que empezó a llorar amargamente. Porque reconoció que estaba mal, que sí negó a Jesús. Me imagino que se sintió muy mal al haber negado a Jesús. Porque ¿qué dijo Pedro? Nunca, jamás te voy a negar, nunca. ¿Y qué es lo que hizo? Lo negó.
cuando realizó su pecado, cuando realizó lo que había hecho, entró esa convicción. Dice la palabra de Dios que pasó en la mente todas las palabras de Jesús. Eso nos pasa, ¿verdad? Cuando la regamos, ¿qué es lo que pasa en nuestra mente? Las palabras de mamá y papá, ¿verdad? Don't do that. No hagan eso. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Lo hacemos y ahí quedamos todos derrotados y llorando y recordamos las palabras. Man, mom said I shouldn't have done this. That was dumb. No lo hubiera hecho. Mi mamá me dijo, mi papá me dijo. Y Dios nos habla. A veces Dios nos habla en la voz de nuestros padres, ¿verdad? Estoy escuchando la voz de mi papá y papá, ¿dónde estás? Y es la voz de Dios hablándonos. Y eso es lo que pasa. Recordamos, y eso es lo que le pasó a Pedro. Él estaba escuchando y estaba recordándose de la voz de Jesús que le estaba diciendo, tú me vas a negar. Cuando él realizó, dijo, estoy muy, muy, muy mal. En el versículo 32, ahí mismo en Lucas 22, en el versículo 32, Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, Pedro, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús está orando por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Es lo que le dijo Jesús. Jesús dijo, le estaba diciendo de antemano, tú me vas a negar y el diablo ha pedido zarandearte, el diablo te quiere tentar y el diablo quiere zarandearte, pero yo estoy orando por ti. Jesús está orando por cada uno de nosotros. Y fíjese lo que dijo Jesús. Cuando te arrepientas, estamos hablando del versículo 32. Todo lo que sucedió a Pedro y él negó, sucedió en los versículos 56 en adelante. Dios estaba diciendo de antemano, Pedro, tú vas a fracasar. Pedro, tú vas a fracasar. David, tú vas a fracasar. Pero cuando fracasas, estoy orando por ti, que en ese momento al fracasar, tú te vas a recordar de las palabras que yo te he estado hablando, y la convicción del Espíritu Santo va a entrar a tu espíritu y te vas a arrepentir. Para mí, eso es lo más importante que Jesús hizo por cada uno de nosotros. El hecho de que nosotros, cuando fracasamos, que nos pueda entrar la convicción del Espíritu Santo. Para mí esa es una gran victoria, porque eso fue lo que me salvó a mí. Cuando yo estaba a punto de tirar la toalla y rendirme completamente a la tentación del diablo, escuché la voz de mi Padre y sentí una gran convicción, una convicción fuerte, y realicé que yo estaba muy, muy mal y necesitaba de Dios. Me arrepentí. Yo aprendí a través de la vida de Pedro que hay poder en el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento y ese fracaso de Pedro nos sirve a cada uno de nosotros, nos sirve como ánimo, nos sirve como algo que nos va a impulsar a seguir peleando la buena batalla de la fe. Porque cada uno de nosotros vamos a ver la tentación y escuchar la tentación. El diablo va a querer zarandearnos, pero nosotros sabemos que servimos a un Dios que está intercediendo por nosotros, que está orando por nosotros, que está orando que esa convicción entre profundo a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y que un día vamos a escuchar esa voz y decir, yo tengo que parar haciendo lo que estoy haciendo. David, ¿me puedes ayudar? Cierre tus ojos. Espíritu de Dios, yo sé que hay algo
que tú me quieres decir en esta noche. Espíritu de Dios, yo sé que tú me estás hablando en este momento. Espíritu de Dios, ayúdame a entender tu voz, a escuchar tu voz y no rechazar lo que tú quieres hacer en mi vida en esta noche. Espíritu de Dios, háblame. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, háblame en esta noche. Quizás esta noche pueda ser una de esas noches que tú cambias completamente mi manera de pensar. Espíritu de Dios, yo te pido en este momento que tú revelas toda verdad. Ahorita, si hay algo que yo estoy haciendo que no está de acuerdo con tu palabra, yo te pido en esta noche que tú me lo revelas. Espíritu de Dios, trae convicción a mi alma, trae convicción a mi espíritu. Espíritu de Dios, yo quiero escucharte, yo quiero ser obediente a ti. Revela cualquier cosa que impide una relación muy provechosa contigo. Revela cualquier cosa, Señor, que impide crecimiento espiritual. Revele cualquier cosa que impide frutos de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, yo te invoco en este momento y pido tu ayuda. No quiero ser ignorante a la verdad. Espíritu de Dios, no quiero ser ciego ni sordo a la verdad. Si en esta noche tú me tienes que reprender, yo quisiera ser reprendido por ti que zarandeado por el diablo. Prefiero que tú, Señor, me llamas la atención en alguna área que ceder ante la tentación del diablo. Espíritu del Dios viviente, yo te invoco en este momento. Escudriña mi corazón, escudriña mis pensamientos. Te necesito, Espíritu de Dios.